Muy buenas tardes a todos o muy buenos días para aquellos que estéis al otro lado del Atlántico. Bienvenidos a una nueva sesión de presentación de libros dentro de las actividades de la red Apply en nuevas tendencias en filosofía aplicada. Realmente para mí es un placer tener aquí hoy a Toni Gomila y a Diana Pérez para que presenten su libro Social Cognition and the Second Person in Human Interaction. Y también agradezco muchísimo a Juan Carlos Gómez, Carolina Escoto y Josep Corbí por brindarse para hacer comentarios a la obra de Toni y de Diana. Realmente para mí es un placer por varios motivos. El primero es porque seguramente asistí a los primeros gérmenes en la cabeza de Toni cuando estaba por la Universidad de Salamanca y publicó las primeras ideas sobre Second Person en un pequeño volumen que editamos en una revista de Salamanca en Azafea, y eso fue una motivación para reflexionar sobre las cuestiones de la atribución mental para todos nosotros. Y obviamente con Diana hemos compartido un montón de sesiones en los dos lados del Atlántico para discutir cuestiones muy relacionadas sobre filosofía de la mente y estados mentales, conceptos mentales, etc. Vamos a tener una sesión con 3 intervenciones. Cada intervención será unos 15-20 minutos. Después dejaremos a Toni y a Diana que respondan o que hagan sus comentarios también, y después abriremos para todo el público para que podáis intervenir. Por favor, dejad los micrófonos apagados y para intervenir cuando sea, si podéis levantar la mano, será la mejor opción. Bueno, comenzamos cuando quieras, Pepo. Sí, vale. Buenas tardes. Voy en principio a compartir una presentación. A ver si la encuentro aquí. ¿Se ve razonablemente bien? Bueno, el primero que querría decir, no sé si se oye bien con el micrófono. Sí, se oye perfectamente. Vale. Entonces, lo primero que quería decir es que, como ha mencionado Jesús, el contacto con esta problemática y con este libro tiene una larga historia, y es la historia de la amistad con Toni y con Diana. Mi último contacto con el libro fue un borrador que justo antes de la pandemia, en octubre de 2019, estuvimos discutiendo Diana y yo, Avenida de Corrientes arriba y abajo y con algún cafecito por en medio. Y mi sorpresa fue cuando me lo encontré publicado en Routledge encima de la mesa en el despacho, y para mí es un inmenso placer y un aprendizaje tener la ocasión de discutir este libro, que me parece fascinante, que defiende una posición que yo querría saber defender, que me ha convencido en muchos aspectos y que hay algún otro en el que todavía tengo algunas dudas y que querría plantear a lo largo de esta presentación, para ver si, bueno, pues si ando errado en la interpretación o si hay algún argumento o consideración importante que se me ha escapado. El título de la presentación, Bodily Expression as a Dimension of the Mental, es una cita de una frase que aparece en la página 95 y que a mí me parece fascinante. O sea, me parece una manera muy brillante de expresar la relacionalidad de la mente. Esta idea de que sea una dimensión, en vez de decir un aspecto, lo de la dimensión, no sé, me ha resultado muy llamativo. A ver si esto funciona. Bien, entonces lo que pienso hacer en el tiempo que tengo, si veo que me quedo corto de tiempo, pues dejaré la número 5, porque la cuarta me interesa mucho. Primero haré algunas observaciones muy preliminares sobre, bueno, una valoración general del libro y algunas referencias a las tesis básicas del libro. Y me plantearé 4 preguntas. Una es cuál es, digamos, la estrategia argumentativa del libro, que en mi opinión tiene que ver con la idea de genealogía. La segunda es que el libro insiste mucho en que las atribuciones en segunda persona no solo son ontogenética y filogenéticamente más primitivas o más básicas que cualquier otra, sino que son diferentes, son de otra naturaleza, distinctive en inglés. Y esa es la cuestión que yo no veo clara.
Tampoco veo claro, este es el cuarto punto, que en contra de lo que se afirman, las interacciones en segunda persona son las más básicas, diádicas. Es decir, que no hay referencia al mundo. Son dos sujetos, por ejemplo, el niño y su cuidador o su cuidadora, sin que aparezca la referencia al mundo. Creo que hay muchas observaciones y análisis que Diana y Tony proponen directamente que van en contra de esta afirmación genérica que realizan. Y me inclinaría más bien por decir que no es más primaria la diádica que la triádica, que no hay manera de generar interacciones de segunda persona, bueno, atribuciones de segunda persona sin una dinámica triádica, es decir, dos sujetos que aluden a un mundo o que miran a un mundo. Y por último, se da tiempo, defenderé en contra de lo que proponen Diana y Tony, que es posible expresar contenidos proposicionales. En concreto, defenderé que es posible expresar una cierta actitud hacia un cierto contenido proposicional. Vamos con las observaciones preliminares. Bueno, a mí me parece que este libro tiene muchísimas virtudes y que ha hecho un esfuerzo inmenso por clarificar multiplicidad de cuestiones conceptuales en torno a la perspectiva de la segunda persona. Y esto me parece particularmente valioso porque creo que se enfrenta a la posición dominante, a esta distinción que se pretende exhaustiva entre primera y tercera persona, y la segunda persona de alguna manera sea reductible a estos otros dos polos. Y cuando uno se enfrenta a una posición dominante, es fácilmente víctima no solo de una injusticia testimonial, sino una injusticia hermenéutica. Y no en vano, Diana y Tony insisten constantemente no solo en decir lo que entiende que es la perspectiva de segunda persona, sino también en qué no es, ¿no? Casi dedican un capítulo a marcar, es decir, no me confunde, no estamos diciendo esto, ni lo otro, ni lo otro, ni lo otro. Eso es propio de una posición que quiere emerger y que se siente aplastada por una posición dominante que no deja espacio conceptual para la posición que quieren defender. Y creo que lo hacen de manera brillante. También me parece muy, muy importante cómo combinan y muy valiosa la información empírica con el análisis conceptual. Y finalmente la valentía de aplicar a otros ámbitos de investigación como la estética, o sea, la experiencia del cine, del teatro, de la música, o a la moralidad, alguna de los desarrollos que han establecido de manera más general acerca de la atribución en segunda persona. O sea, que no solo defiende una tesis, sino que establece un panorama o un mapa de las cuestiones que deberían plantearse para alguien que quiera reivindicar la perspectiva de la segunda persona. La tesis más básica o la tesis fundamental que defienden es que hay una perspectiva de segunda persona de la atribución mental que es diferente y más básica o primitiva que la de primera y la tercera persona. Entonces, ¿qué entendemos por básico o qué entendemos por primitivo? Yo creo que básico y primitivo casi no es exactamente, no lo utilizan de manera sinónima, pero de manera casi sinónima, porque básico, tal como lo puedo contrastar en algunos textos, es simplemente que es conceptualmente más simple, y es en virtud de ser conceptualmente más simple como consideran ellos que es precisamente lo que nos permite acceder a la atribución mental. O sea, accedemos a la atribución mental a través de las interacciones de segunda persona porque son conceptualmente más simples. Y esa es una cuestión que yo no voy a discutir, porque a mí me parece que razonablemente establece una genealogía de la atribución mental que hace plausible este carácter primitivo o básico. Digamos, el carácter primitivo se deriva del carácter básico, pero me resulta más problemático que realmente hayan identificado una forma de atribución en segunda persona que sea distintiva, que sea específica de la segunda persona y diferente de la primera, y radicalmente diferente de la primera y la tercera.
La segunda cuestión es acerca de la metodología que están siguiendo. ¿Qué tipo de argumento están construyendo? Entonces, me parece que ellos dicen muy explícitamente que no están construyendo un argumento trascendental en favor, digamos, de que las atribuciones en segunda persona sean condición de posibilidad de cualquier otra atribución mental. Y aquí hay una cuestión menor que si queréis la tratáis y si no la dejáis de lado, y es que en un momento determinado afirmáis que la mayor inspiración de vuestros escritos o vuestro escrito es Wittgenstein. Y mi lectura de Wittgenstein es que su proyecto es básicamente un proyecto trascendental, de elaborar las condiciones de posibilidad del seguimiento de reglas, de tener estados mentales, de hacer atribuciones mentales, etcétera, etcétera. Entonces, no sé exactamente el anclaje que tiene vuestro argumento, que se niega a presentarse como trascendental, en un argumento que yo interpreto como fundamentalmente trascendental. Naturalmente, podéis discrepar de mi interpretación de Wittgenstein o podéis hacer otra forma de encaje de vuestro proyecto con el de Wittgenstein. Si tenéis ganas y tiempo y hacéis alguna aclaración al respecto, bien, y si no, pues tratamos cualquier otra cuestión. Pienso que tampoco, aunque insistís mucho en la idea de experiencia, que estáis hablando de la experiencia de la interacción en segunda persona, no os proponéis hacer una fenomenología empíricamente informada de la interacción de segunda persona, porque apeláis con mucha frecuencia a un elemento explicativo como son los procesos subpersonales. Procesos subpersonales que no son inferenciales, que no responden a la idea de teoría-teoría o de la teoría de la simulación, pero que pensáis que vuestro análisis quedaría cojo si no viniese refrendado por datos que afectan a mecanismos subpersonales. Y eso es lo que me hace pensar que lo que estáis proponiendo es una especie de genealogía de la atribución mental, es decir, una reconstrucción teórica de nuestra capacidad de atribuirnos estados mentales, y el que da, digamos, una cierta prioridad a las interacciones en segunda persona en la medida en que son específicas y primitivas. Yo aquí solo querría, si esta lectura os parece razonable, porque creo que la palabra genealogía no aparece en ningún momento en vuestro texto, simplemente querría advertir de una distinción que establece a Williams en Truth and Truthfulness, donde distingue dos maneras de hacer genealogía que no se contraponen, sino que se complementan. Una que es más especulativa, ¿no? Una especie de reconstrucción racional, a partir de elementos muy, muy simples, y otra que tiene componentes más históricos, como por ejemplo hacer una genealogía del concepto de autenticidad en determinado momento de ese libro. Entonces yo creo que vosotros combináis los dos, combináis una reconstrucción más teórica o más especulativa con una reconstrucción más pegada a los datos empíricos, que en este caso no sería la historia, sino que serían los datos de la psicología o de la investigación neurológica. No sé cómo, es una pregunta realmente, ¿cómo sentiríais con esta manera de entender vuestro proyecto? La otra cuestión, hay dos cuestiones que me interesan especialmente, esta, pero sobre todo la del si las atribuciones segundas personas son primariamente diádicas o triádicas. O sea, la cuestión la que vamos a tratar ahora es si no solo son primitivas, sino que también son distinctive, ¿no? Es que no sé cómo decirlo en castellano exactamente, específicas o diferentes del resto de atribuciones mentales. Entonces, cuando intentáis caracterizar por qué es distinctive, yo me he encontrado, se puede ordenar de muchas maneras porque aludís a esa cuestión en muchas ocasiones, pero una manera de hacerlo es en estos 4 puntos de A a D, ¿no? Muy a menudo decís que las atribuciones mentales en segunda persona son automáticas, prácticas, implícitas, transparentes, contingentemente, recíprocamente contingentes y dinámicas. Insistís en que involucran la perspectiva del participante, que son emocionalmente comprometidas y que te permiten un acceso a una información privilegiada. Vamos a suponer que estos son los rasgos más significativos, los rasgos que harían distintiva las atribuciones de segunda persona. Pues yo veo aquí un problema. Yo veo el problema de que o es falso o incurre en circularidad, ¿no? De una manera viciosa. Porque hemos de recordar fundamental, no solo las definiciones, sino el fenómeno del que queremos dar cuenta. ¿No? Por ejemplo, claro, si yo digo que
que una tercera persona, el rasgo B, que es la perspectiva del participante, es vacío, porque eso es un rasgo que es constitutivo de la segunda persona y que excluye a la tercera persona. Todavía no me has explicado por qué la perspectiva del participante me permite hacer atribuciones mentales distintivas. Eso me lo tienes que explicar. Si me dices, bueno, es que son automáticas, implícitas, etcétera, no veo ninguna razón por las que una perspectiva de tercera persona no podría ser automática, implícita, transparente. No todas ellas, sino muchas de esas atribuciones pudieran tener esos elementos, esos atributos que vosotros presentáis como distintivos de la segunda persona. Incluso lo de recíprocamente contingente, porque el recíproco aquí atendería al objeto al que está mirando o a las personas a las que se está mirando, observando desde la tercera persona, ¿no? A no ser, claro, que digamos que alguien que adopta una actitud que conlleva estas propiedades, entonces es automáticamente perspectiva de segunda persona, pero entonces es un círculo vicioso. O sea, estamos cualquier perspectiva que prima facie sea de tercera persona porque es un observador que contempla una interacción, por ejemplo, si su manera de relacionarse con esa interacción es automática, implícita y tal, entonces ya es de segunda persona, pues bueno, sí, lo hemos conseguido, pero es una victoria pírrica, me parece. Es simplemente que es circularmente verdadero. Ponemos unas condiciones y si se cumplen es de segunda persona. Entonces no hay espacio conceptual para discutir la cuestión. Y algo parecido me parece que ocurre de manera más escandalosa en el caso del compromiso emocional, porque se asume de una manera no discutida que la perspectiva de tercera persona es una perspectiva distanciada. No de la distancia, como observáis, sino distanciada, detached. Y yo no lo entiendo, porque claro, esto es un supuesto de la filosofía tradicional, pero no tenemos por qué aceptarlo. Si miramos a un observador, puede ser indiferente, pero puede estar muy concernido, como ocurre en el caso del cine, de ver el cine. Claro, vosotros lo que hacéis cuando veis el cine, cuando habláis del cine, dice, bueno, en la medida en que el espectador se siente involucrado, ya está adoptando una perspectiva de tercera persona, de segunda persona. Pero eso begs the question. O sea, habéis puesto si ponéis la emotional engagement como criterio, basta con tener esa propiedad para ser de segunda persona, pues entonces, claro, trivialmente cualquiera que tenga esa propiedad es de segunda persona. Pero prima facie, el fenómeno es que yo estoy viendo una película, que yo no estoy teniendo ninguna interacción con esos personajes. Ellos están teniendo interacción con ellos. Ahora, yo tengo una respuesta emocional ante eso, porque si no, no vería películas. Entonces, ¿por qué? Porque si me parece que prima facie el fenómeno es de tercera persona. Solo si lo hacemos circular y decimos, no, si te involucras conceptualmente, entonces ya es de segunda persona. Entonces vaciamos la afirmación. Esa es mi perplejidad. Y la mayor perplejidad, la que me parece más, que no tiene nada que ver con la idea de círculo vicioso, es la idea de información. La idea de que hay una información a la que solo puedes acceder desde la perspectiva de la segunda persona. Eso me parece que chirría con el concepto mismo de información, porque el concepto mismo de información es transportable. Has poder transmitir información de una persona a otra, una persona en una posición epistémica a otra. Una cosa es decir que es más accesible desde una posición que de otra, y otra es decir que hay información que solo es accesible desde esa interacción. Me parece difícil porque, claro, si yo tengo esa información, es constitutiva de la información que la pueda transmitir, y si la puedo transmitir ya es accesible al otro. Tendrías que al menos articular una forma específica de accesibilidad que sería exclusiva de la segunda persona. Me parece que quedan 2 minutos. Vamos brevemente entonces con la cuestión, y dejo la quinta, de si las interacciones de segunda y tercera persona son diádicas o triádicas. Vosotros insistís en que el modelo dominante primario es el diádico, que la relación entre el niño y su cuidador es diádica, que no aparece el mundo en esa interacción. Pero a mí me parece que decís muchas cosas que van en contra de esta afirmación. Por ejemplo, cuando destacáis la importancia de la mirada en
en las atribuciones de segunda persona, las miradas a veces, hay un momento concreto que la definís como un pointer, algo que apunta al objeto del que estamos hablando. Entonces, es difícil de entender el papel de la mirada en la interacción en segunda persona si no pensamos en una relación triádica en la que el mundo tiene una presencia. En vuestra reconstrucción teórica de cómo adquiere un niño en su interacción con el padre, en este caso el concepto de miedo, también aludís al mundo. Cuando explicáis el modo en que aprende el niño a etiquetar los colores, también aludís al mundo. Y quizá hay un aspecto que yo no he visto destacado, y es que una cosa es que la relación entre el niño y su cuidador o su cuidadora sea recíproca, y otra es que sea simétrica. Una cosa es que el niño no tenga mundo, y otra cosa es que el cuidador no lo tenga. El cuidador, cuando el niño llora, lo primero que se tiene que preguntar es ¿por qué llora? Y busca algo en el mundo que sea la causa de su llanto. O sea, el cuidador, cuando se relaciona con el niño, tiene presente el mundo. Es un elemento indisociable de su relación con el niño. Entonces, en esa relación, aunque en el niño no estuviese la noción de mundo, sí que está en la actitud del cuidador. Y yo creo que con esto lo voy a dejar porque si no me paso el tiempo. Felicitaros por el texto, por el libro. A mí fue una gran alegría verlo encima de mi mesa. He disfrutado mucho leyéndolo y espero seguir aprendiendo mucho con vosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Pepo. Bueno, pues en el orden de intervenciones habíamos pensado en Carolina. No te veo ahora. Ah, sí, cuando quieras. Bueno, gracias. 15 minutos al final, no sé, 15 minutos, Sí, más o menos. Sí, más o menos. Bueno, lo primero es agradecer a Tony y a Diana que hayan escrito este libro para nosotros, para la comunidad filosófica, ya no solo hispana porque está en inglés, sino más ampliamente, donde hay una expectativa, creo, de que se puedan conocer mejor las ideas que por este lado de la producción filosófica también se producen desde hace ya bastante tiempo, en realidad hace ya unos 20 años. Me alegra también celebrar la publicación de este libro porque me parece que es casi un monumento a los efectos fructíferos de una interacción intelectual y personal de Tony y Diana, que lleva casi esa misma cantidad de tiempo, de aquellos primeros papers de Tony sobre la perspectiva de la segunda persona en 2001 y quizás antes, con ideas que él fue elaborando. Es muy interesante, en el prólogo Diana cuenta alguna anécdota bien sugestiva de cómo las personas cuando se encuentran, que Tony vino a Buenos Aires, a SADAF, y hubo un libro, que es el paper aquel de Davidson, y en fin, y eso desencadenó una secuencia que afortunadamente no se ha interrumpido y que explica, creo yo, el que haya resultado posible escribir un libro como este, porque sin dudas tiene por detrás, por el volumen de información, por el tratamiento de esa información, por la maduración de las ideas que han sido expuestas por cada uno de ellos individualmente y también en colaboración en muchos trabajos previos, dicho de otra forma, no podría haber sido escrito sin esa interacción sostenida en el tiempo, afinando un conjunto de ideas e intentando presentarlas de manera cada vez más clara, y mostrando cada vez mejor, más y mejor, sus potenciales virtudes explicativas hacia cada vez más dominios, ¿no? Creo que el libro, como dijo Joseph, lo comparto plenamente, tiene muchas virtudes, todas las que él dijo las comparto plenamente, las tenía apuntadas para señalar, sus virtudes formales y sus virtudes teóricas y metateóricas. Y digo metateóricas porque me parece que también es un monumento este libro, o un ejemplo excelente de cómo se puede hacer filosofía, combinando las herramientas propias del análisis conceptual, de la evaluación, digamos, de las herramientas teóricas y de los modelos, etcétera, con la evidencia empírica, que además en este caso, o sea, para este tema proviene de muchos dominios disciplinares a lo largo de estos 20 años y más, ¿no? Así que también hay que agradecer, como lectores, el hecho de que contemos con un
con un relevamiento y un análisis bibliográfico actualizado sobre el tema tan completo, tan rico, tan bien tratado, ¿no? El libro está escrito con una enorme claridad, es muy amable para el lector. Constantemente somos llevados de la mano hacia los sucesivos capítulos donde una idea va a ser expuesta con más detalle, o se va a retomar de alguna manera. Una profusa cantidad de autores de diversas tradiciones también son recogidos en la idea de, como todo buen libro, de insertar quizás una discusión actual en algunos de sus exposiciones ancestrales, digamos, en distintas ideas de distintos filósofos y de tradiciones ajenas, digamos, ¿no? Así que tiene todas las virtudes que hacen de además un libro, y aquí termino con las consideraciones generales, un libro más que un amontonamiento de capítulos preescritos, digamos, ¿no? No es una compilación de lo que ellos escribieron, sino me parece que es tiene la factura de un libro, donde cada uno de sus ingredientes y dimensiones en la sucesión de la exposición están muy bien articulados. Eso lo hace nuevamente muy interesante. Aunque yo tengo mis propias conjeturas personales acerca de quién escribió predominantemente un capítulo y quién predominantemente el otro, por ejemplo, apostaría que el 4 lo escribió Tony, o que el 5 y el 6 lo escribió Diana, etc. El 1 y el último quizás lo escribieron entre los dos, no el último, el de la moralidad seguro que lo escribió Tony. No se nota en absoluto en el estilo de escritura, en las ideas, por supuesto, que se defienden, ninguna cisura, no hay ningún gap ahí, o sea, es una verdadera interacción de segunda persona, así que muy bueno. Muy bueno porque, dicho sea de paso, no es frecuente en la filosofía trabajar en colaboración, arrastramos una larga tradición de trabajo en soledad, de producción individual, y me parece que está bastante claro que trabajar en colaboración rinde una enorme cantidad de frutos, no solo discutiendo las ideas con los colegas en espacios como este, sino además intentando escribirlas, y digamos refinarlas para la escritura como en este caso. Hay muchos temas que me gustaría comentar, pero tantos que solo voy a enumerar cuáles son los que más me han llamado la atención porque me suscitan alguna dificultad, o porque creo que podrían merecer un tratamiento adicional al que tienen en este capítulo, es decir, no alcanzan en ese caso a hacer objeciones, sino extensiones posibles. Los voy a mencionar y después, conforme del tiempo, trataré algunos, seguramente solo algunos, y otros apenas quedarán mencionados. Déjenme contarles también que el libro está estructurado en 10 capítulos en una secuencia que es más o menos la siguiente. Primero, una presentación de qué se entiende por perspectiva de segunda persona, qué tipo de rasgos serían los rasgos de familia que hacen de esta perspectiva una perspectiva, como intentaba recién discutir, examinar un poco críticamente Joseph, distintiva, genuina y básica de la cognición social. Luego, inmediatamente hay un intento que en realidad continúa a lo largo de todo el libro de desbrozar la perspectiva de segunda persona de otras que son próximas y con las que los autores no quieren que sea confundida, o bien demostrar de qué manera se articula con las otras perspectivas más canónicas de primera y tercera persona, de maneras que muestran que esta no es una perspectiva que intenta sustituir a las otras, sino que intenta hacerse un lugar explicativamente genuino, y luego ese lugar, además, pervive a lo largo de la cognición social madura. Yo creo que todo eso está bien logrado, a diferencia de Joseph. Yo creo que hay una perspectiva no solo más primitiva, no solo ontogenéticamente más básica, presumiblemente también filogenéticamente más básica, la del contacto próximo, la de la interacción inmediata, sino que además creo que es genuina y distintiva porque hay una profusa cantidad de fenómenos que este libro recoge. Yo creo que hay otros más que no recoge, o sea que podríamos después seguir abonando con más fundamentos a la idea de que solo ese tipo de fenómenos de segunda persona, tanto del lado de quien es interpretado como del intérprete, del atribuido, del atribuidor, que hacen de esa interacción una interacción no reductible a la perspectiva del individuo, autoatribuyéndose estados mentales, o del observador atribuyendo estados mentales a un tercero con el que no interactúa.
Después el libro continúa explicándonos, como digo, lo que la segunda persona no es, y allí ya aparecen algunas cuestiones que me gustaría comentar, ya las voy a mencionar. Aparecen en un lugar muy central, y eso también motiva un comentario para mí, y me gustaría escucharlos, cuál es su reflexión, más allá de las que están ya expuestas en el libro. Un lugar muy importante, que yo creo que lo tiene, pero quizás no tan excluyente, dedicado al papel de las emociones en las interacciones de segunda persona, y consiguientemente a las expresiones emocionales como objetos de percepción directa específica de segunda persona. Eso es el capítulo 5, que obliga al capítulo 6, que me parece muy interesante, sobre que en filosofía se han escrito cosas en los últimos años muy interesantes, y que algunas de las cuales están volcadas en ese capítulo, es decir, distintas posiciones concretamente acerca de qué son las expresiones, qué tipo de fenómenos las expresiones se expresan, en qué se distinguen de otra clase de comportamientos aparentemente similares, que no llamaríamos expresivos, y qué tipo de vehículos transportan esas expresiones, todo lo cual es claramente muy relevante para identificar los fenómenos que son objeto de las atribuciones psicológicas de segunda persona. El capítulo 7 era un capítulo obligado, mostrar que efectivamente esta perspectiva genuina interactúa con las otras y no las sustituye, y sobre todo mostrar cómo interactúa. El capítulo 8 pone en diálogo, digamos, todos los desarrollos y avances en estos años planteados en el formato de la cognición social, en diálogo entre las ideas de los filósofos y las ideas de los científicos y las investigaciones experimentales, en etología, psicología del desarrollo, etc., con el clásico problema más bien epistémico, o epistémico y metafísico de las otras mentes. Cómo ese problema se cae, digamos, cuando uno enfoca el problema de la cognición, de la atribución psicológica, bajo estos nuevos formatos. Y me parece muy interesante señalar, estoy haciendo esto para estimular que lean el libro, que los últimos 2 capítulos arriesgan en una zona en la que yo sepa no han arriesgado los defensores de una perspectiva como esta, digamos, así llamada interactiva o segunda persona. Me refiero a la dimensión del arte, de la experiencia estética, y a la dimensión de la moralidad o de la psicología moral. Quizás más el primero de estos textos tiene una versión algo más acabada, con un capítulo dedicado específicamente a la genealogía, para tomar el término de Joseph, de la experiencia estética en los niños, es decir, mostrar cómo enraiza en el desarrollo, en cierta forma de experiencia de juego, etcétera, lo que luego será la experiencia estética ante ciertas expresiones artísticas. En cambio, el último capítulo parece más tentativo, es de hecho más breve, y por lo que veo, debería haber incluido, o ya está complementado con un paper que escribió Tony en colaboración, en el que naturaliza el enfoque de segunda persona de Darwin. Ya tuvimos ocasión de conversar un poco sobre esa propuesta, la idea de que hay un punto de vista de segunda persona que está en el germen, en un sentido conceptual y también trascendental, de la moralidad, o mejor dicho, de la ética, y me parece que el contrapunto que plantea aquí Tony, que luego desarrolla en ese paper publicado en el año 2020, es de que en realidad hay que transferir la perspectiva de la segunda persona al dominio de la psicología moral, más que al dominio de la ética o la metaética. En definitiva, hay que sacarlo del territorio de Kant y llevarlo al país de Hume. Diría yo, me parece que en ese capítulo le falta eso, que de hecho ya lo han, o están haciéndolo, porque de hecho está claramente señalado. ¿Cuáles son los puntos que me parecen interesantes que les comentaba? Los voy a enumerar. Uno, en más de una ocasión, en distintas partes del libro, Diana y Tony aclaran que la perspectiva de segunda persona es una perspectiva personal, situada al nivel de las personas. Es algo que las personas experimentan, es esa dimensión fenomenológica de la que hablaba Joseph. Es decir, no es
una perspectiva de subpersonal, situada a nivel de los mecanismos o los procesos que permiten a los agentes, a los sujetos, tener esas experiencias de percepción directa con contenido psicológico, de esa forma de percepción significativa, como le llaman. Sin embargo, me resulta más en el caso de la perspectiva de segunda persona que en las restantes, aunque esto es muy discutible, pero me resulta más evidente por el hecho de que se trata de las formas más tempranas, en algún sentido más toscas, más primarias o básicas de cognición social, simplemente despegar la dimensión personal o el nivel personal de análisis del nivel subpersonal, teniendo en cuenta el gran volumen de tarea automática, implícita, inconsciente, etcétera, no solo implícita, sino todo esto que dije, o espontánea, con la que este tipo de interacción psicológicamente mediada, este tipo de atribución, una atribución, por cierto, entrecomilladas, porque no tiene ningún formato lingüístico, no tiene formato explícito, etcétera, estaría operando. Esto no impide, por cierto, hacer la distinción entre el nivel personal de análisis y el nivel subpersonal, pero me da la impresión de que el nivel subpersonal no debería quedar relegado, como a veces se lo refiere, como las meras condiciones de posibilidad a nivel de la infraestructura cognitiva o neurológica de estos fenómenos, sino que más bien contar con una explicación de cómo es que podemos experimentar de manera tan rápida, detectar de manera tan poco metareflexiva o metacognitiva el estado emocional de alguien, el estado atencional de alguien, etc., contribuye a darle justamente a esta perspectiva un carácter genuino, un carácter distintivo y un carácter ontogenéticamente básico. Tanto es así que en el capítulo 4 hay, este mismo punto lo planteó Joseph, pero más bien para invitarlos a hacer un camino trascendental, y yo lo hago para invitarlos a hacer el camino inverso, es decir, el camino de naturalizar esta fenomenología, pero no en el sentido de reducir esa fenomenología, sino en el sentido de complementarla. Esta es la razón por la cual creo, por ejemplo, que en el esfuerzo por distinguir la perspectiva de segunda persona de los modelos duales de la cognición, hay también una argumentación que despacha demasiado rápidamente las aportaciones de este modelo, en particular de los así llamados procesos de tipo 1, de carácter intuitivo, no inferencial, etc., cuando ellos tienen, además de por supuesto ser relativos básicamente a los mecanismos cognitivos, tienen también una dimensión fenomenológica que es el típico producto de ese tipo de procesos. Intuiciones, digamos, no razonamientos, atribuciones espontáneas y no inferencias. Ese sería un primer punto, es decir, de que la distinción personal-subpersonal la comparto, de hecho es una perspectiva personal, que podemos atribuir a alguien que entiende que el otro está sufriendo porque mira lo que está haciendo. Sin embargo, la reunión de toda la evidencia acerca de los procesos subpersonales que explican cómo reconocemos la alegría en el rostro, que explican cómo detectamos la actitud atencional de otro, etcétera, el enojo y lo que fuera, contribuyen a darle vigor a la perspectiva. No pondría tanto esfuerzo en distinguirla entonces cuanto en apuntalarla. Hay otro punto que me parece interesante que tiene que ver con la relación entre atribución psicológica de segunda persona, básicamente la atribución que consistiría en ser capaces de percibir de manera directa, casi automática, o implícita, sin necesidad de recurrir a atribuciones explícitas, articuladas lingüísticamente, etc., de cierto tipo de estados que son candidatos a ser detectados de ese modo, que no son cualquiera, según Diana y Tony. Ahí al respecto hay muchas consideraciones interesantes, en mi opinión, que hacer sobre el carácter comunicativo de las expresiones, el carácter comunicativo de las atribuciones psicológicas que responden a esas expresiones, y el papel que tiene el lenguaje, mejor dicho, el que según los autores no tiene, en estas atribuciones de segunda persona. El tema es bastante complejo, no pretendo exponer acá una teoría alternativa, solo digo que me parece que se presentan en los capítulos 5 y 6, donde se hace una presentación del carácter que tienen las emociones, de su vinculación
constitutiva con ciertas señales expresivas que no solo expresan los estados emocionales del sujeto que las expresa, sino que sirven al mismo tiempo de señales comunicativas para un intérprete. Dicho sea de paso, están ustedes allí, me parece, apostando a la idea de que las dos grandes teorías en disputa sobre las expresiones emocionales tienen parte de razón cada una. Ni solo expresan, ni solo comunican, sino ambas cosas, ¿no? Digo, el papel que tiene lo que ustedes presentan en el capítulo 5 sobre las emociones, con luego la teoría que desean proponer acerca de qué clase de estados son expresables como las emociones y cuáles no, y qué clase de vehículos esas expresiones emplean y cuáles no. Y allí me parece que ustedes hacen una dicotomía demasiado estricta, para decirlo de manera un poco abusivamente generalizadora, es como si se hubieran desprendido del modelo cognitivista, representacionalista, etcétera, clásico, en lo que refiere a las concepciones de lo mental, que permiten defender una concepción corporeizada de este tipo, pero no se hubieran desprendido de una concepción cognitivista, representacionalista del lenguaje. Como si la idea de que todo aquello que el lenguaje puede comunicar tiene que ser contenidos conceptuales proposicionalmente articulados, y todo lo que las señales comunicativas no lingüísticas pueden hacer es expresar contenidos no conceptuales, fuera una dicotomía demasiado, bueno, justamente el defecto que le veo es que es una dicotomía, o sea, no una distinción. Creo que distinción es claro que es correcto hacer. Podemos ubicar en un extremo del espectro signos expresivos, como levantar la ceja de una cierta forma, y en el otro extremo una compleja articulación inferencial sobre las atribuciones de los estados psicológicos de una persona a raíz de las fragmentarias evidencias que tenemos. Podemos colocar entonces en un extremo a unas y a otras, porque efectivamente el formato y el objeto de esas atribuciones es muy diferente, pero en el medio hay muchas zonas híbridas que justificarían una distinción, y digo esto porque hay un capítulo específicamente dedicado a proponer una teoría de las expresiones, para distinguir no solo las señales no verbales de las verbales, sino distinguir entre las señales no verbales, perdón, aquellas que representan, que codifican conceptos, etcétera, y aquellas que quizás desempeñan otros roles, y que tienen, por otra parte, características lingüísticas bastante marginales. Pero pseudolingüísticas, cuasilingüísticas, etc. Ahí tengo una pequeña disputa que hacer, pero no va a dar el tiempo, sobre el tratamiento que hacen en el contexto de la discusión de las teorías expresivistas alternativas que se presentan antes de presentar la propia, sobre qué quiso decir Wittgenstein en 244. Sí, cuando él dijo que el niño primero grita y expresa su sensación de dolor, y luego, en cambio, con el tiempo, una vez que aprende el lenguaje, lo que aprende es solo una nueva conducta de dolor. Si lo que Wittgenstein quiere decir con ello es que todavía el niño, cuando dice me duele, en vez de solo llorar, está expresándose en el sentido de que no hay contenidos conceptuales, en el sentido que no hay nada lingüístico allí, cuando en realidad está usando las palabras de su propia lengua, versus la interpretación que están discutiendo cuando citan este fragmento de que en realidad es posible expresarse con medios lingüísticos y no lingüísticos sin límite, que es la teoría de Dorit Barón, que discute muy detalladamente y también creo muy bien. Yo comparto con ustedes la idea de que efectivamente no todo estado es expresable. Parece difícil decir que haya características, expresiones naturales de un estado de creencia, de expectativa, de esperanza, cosas por el estilo, en la que puede enraizar la percepción directa de ese estado por parte de un segundo. Por lo tanto, creo que efectivamente hay ciertos candidatos a fenómenos atribuibles que proporcionan información distintiva, atribuibles de una perspectiva de segunda persona. Las emociones son unas, pero no son las únicas. Tampoco es que lo digan, quiero decir, me parece que hay muchas más de las otras que están mencionadas sin ser tratadas, pero solo que creo que es posible expresar con lenguaje algunos de esos estados, y es posible informar con expresiones no verbales estados más complejos. Creo en particular que los candidatos a señales expresivas para un enfoque como este, como son las expresiones faciales, la mirada, las muecas,
las vocalizaciones no verbales, las actitudes posturales, los gestos, etc., recorren un amplio territorio que va de lo natural, puramente expresivo, a lo comunicacional complejo. Hay un filósofo ahora que ha elaborado una teoría, Scarantino, según la cual es posible realizar casi todos los actos de habla que realizamos con el lenguaje mediante señales expresivo-emocionales. Por supuesto, el tipo de información vehiculizada es distinto, pero serían como análogos de actos de habla realizados con ellas. O sea, no pareciera entonces que las expresiones emocionales y otras expresiones deban limitarse a tener un contenido expresivo, sino que más bien, justamente para un enfoque interactivo, me parece, es posible profundizar en el carácter interactivo. Por ejemplo, en el rol pragmático que tienen en la comunicación. Cómo sirven de señales de atención a lo que el otro está haciendo, de interés por lo que el otro está haciendo, de desinterés, de estupor, de sorpresa, etc. Todas esas señales sirven claramente como marcadores pragmáticos en una forma de comunicación que puede ser enteramente no verbal o puede ser también comunicación verbal complementada con esas señales. No sé si tengo tiempo, pero el último punto que podría plantear es el de la aplicación, en todo caso, del impacto o de la presencia de fenómenos de interacción de segunda persona en la experiencia estética. Ahí hemos discutido alguna vez con Diana respecto de si la situación de un espectador ante una obra de teatro, alguien que ve una película, alguien que va a una puesta teatral, o alguien que escucha una melodía, una pieza musical, está vinculado a una perspectiva interactiva de segunda persona o no. En mi primera interpretación era no, y sigo creyendo que no, y creo que además en la versión que está en el libro es una especie de sí, pero no tanto. Es algo así como en ciertas dimensiones ocurren fenómenos típicos de segunda persona, pero están faltando algunos de los ingredientes planteados al principio en ese catálogo de rasgos de familia. Esos que están faltando son para mí los que le dan también un carácter más genuino a la perspectiva, y que también muestran, otra virtud, muestran cómo sobrevive con la maduración cognitiva y se extiende, digamos, sobre distintos dominios. Concretamente yo creo que en el caso de la experiencia estética ante la obra de arte, asumiendo a su vez una caracterización expresivista en algún sentido específico que está definido en el libro de las obras de arte, están faltando la contingencia recíproca, la reciprocidad contingente, porque justamente está faltando la interacción en el sentido de la interacción primaria, en el sentido de la dinámica temporal encadenada de comportamientos o reacciones a esos comportamientos psicológicamente mediados. Aquí el espectador, a lo sumo en el teatro, con su inquietud corporal o con su aplauso, puede generar un tipo de interacción muy mínima, o un tipo en todo caso de interacción vicaria. Uno se pone patéticamente en el lugar del personaje en virtud de que dispone de esa capacidad espontánea que viene desarrollando desde niño, pero no es que propiamente en ese contexto ocurra. Me parece igual interesante no eludir la intromisión de la segunda persona en ese territorio, justamente porque permite explicar cosas que otro tipo de teorías no pueden explicar, porque sabiendo, como sabemos, que estamos solo viendo personajes, lloramos, o nos conmovemos, o nos indignamos. Es un fenómeno que necesita una explicación, y parece que una explicación genuina tan primaria como esta es parte de la explicación del fenómeno de la experiencia estética. De manera similar diría sobre los sentimientos morales, así que me parece que es posible mostrar cómo ciertas formas de cognición social en general, pero de cognición de segunda persona en particular, pueden estar en el germen de ciertos sentimientos morales que a su vez están en el germen de sistemas morales o de normas morales, etc. Así que yo creo que bueno, estos últimos dos capítulos todavía le dan más fuerza a la idea de que estamos ante una perspectiva genuina. Y bueno, eso, en general coincido con todo y les vuelvo a agradecer que nos hayan regalado este libro. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, cuando quieras, Juan Carlos. Muy bien. Bueno, pues
Muchas gracias por la invitación a participar en este coloquio. Es un verdadero placer poder estar aquí hablando del libro de Diana y Tony. Sospecho que el motivo por el que estoy aquí es que Tony me recuerda constantemente que hace ya muchísimos años, demasiados años, 26 años, escribí no un artículo, sino un brevísimo comentario a un artículo en el que yo empleaba esta idea de que podían existir mecanismos intencionales de segunda persona cualitativamente distintos de los de primera y tercera persona. Era el comentario, un artículo de Barresi y Moore en el cual ellos intentaban explicar la interacción social a base exclusivamente de mecanismos de relaciones intencionales de primera y de tercera persona. Y aunque solo fuese por la asociación de la gramática, lo que enseguida me vino a la mente es, bueno, ¿y dónde está la segunda persona en esta explicación? Pero no fue solo eso, la asociación, era que esto encajaba muy bien con el tipo de problemas que yo estaba investigando entonces, que eran los orígenes de la comunicación intencional en niños preverbales y en monos antropoides, interactuando con personas. Y una de las señales clave que los psicólogos siempre hemos empleado, siempre hemos considerado que nos informa de la existencia de una intención comunicativa en un organismo no verbal o preverbal, es el uso del contacto ocular, el hecho de llamar la atención a alguien, hacer contacto ocular con esa persona y a continuación realizar un gesto, mostrando el gesto a la persona. Y lo que me intrigaba entonces era cuál era el estatus de este contacto ocular que permitía poner en contacto la atención de dos personas distintas. Y me pareció que precisamente esta idea de que podía tratarse de una relación intencional de segunda persona distinta de lo que sucede, por ejemplo, cuando un niño sigue la mirada a un objeto. ¿Qué sucede cuando el niño te está mirando a tus ojos? Bueno, parece que entra en una especie de relación en la cual, cuando nos miramos mutuamente a los ojos, cuando hacemos este contacto atencional, estamos viendo cómo alguien está viendo cómo le vemos y entramos en este círculo recursivo que no tendría fin si intentamos describirlo con mecanismos de tercera persona. Y la idea que intentaba sugerir es que tal vez lo que sucede es que este tipo de intencionalidad que está a la base de las intenciones griceanas, de la intencionalidad comunicativa, necesitaba explicarse mediante un mecanismo específico, un mecanismo distinto de los de tercera y primera persona. Un mecanismo que tenía que ser intrínsecamente implícito, porque en efecto en esos contactos atencionales podemos describirlos en tercera persona con esos bucles infinitos de me estás mirando, cómo te miro, cómo me miras, cómo me miro, pero en realidad no ocurren así. Para que puedan suceder es preciso que descansen sobre mecanismos distintos. Y releyendo ese comentario de nuevo, vi que al final del comentario incluso decía algo así como que de estos mecanismos, de estas relaciones intencionales de segunda persona, podría ser que emergiese la teoría de la mente. Y me quedé tan ancho. Lo que pasa es que no me dio tiempo en ese comentario, ni tenía yo la menor idea de cómo podía ser esto posible. Porque claro, una cosa es escribir un breve comentario de unos centenares de palabras diciendo aquí parece que hay algo interesante, a lo mejor este concepto podría ser interesante y podría explicar la aparición de los mecanismos de teoría de la mente como se estaban investigando entonces. Pero otra cosa muy distinta es hacer lo que han hecho Tony y Diana, aquí, este libro que han escrito, estas casi 200 páginas donde ellos no se limitan a tomar un concepto como el de segunda persona, que puede resultar intuitivo, sino que lo analizan y sintetizan la inmensa literatura que se ha ido formando poco a poco en torno a esta idea. Y no solo eso, sino que proponen un análisis muy detenido, muy detallado de qué es exactamente, qué podría ser exactamente estas formas de relación de segunda persona y las atribuciones mentalistas de segunda persona. Y lo ponen en relación con una gran cantidad de literatura. La verdad es que me he quedado asombrado de
las distintas ramificaciones que exploráis en el libro. Al final, después de haberlo leído, me parecía increíble que solo tenga 180 páginas, porque tratáis tantos temas distintos, incluidos estos que habéis estado mencionando, de la relación con la experiencia estética, con el arte, la relación con aspectos morales. Tratáis tantos temas distintos que no sé cómo habéis conseguido hacerlo en tan solo 180 páginas. Es un libro que me ha causado, he aprendido muchísimo, me he dado cuenta de la cantidad de cosas que tengo que leer en filosofía, pero no solo en filosofía, también en psicología, que se supone que es mi campo. Mencionáis tantas conexiones que realmente es un verdadero placer leerlo. Es un libro que realmente destila eso que en inglés llaman scholarship, que he leído que en español tenemos que traducir como erudición, pero no me parece que esa sea una buena traducción, porque al menos en vuestro caso lo hacéis de una manera tan amena, tan apasionada, que no me encaja con el concepto de erudición. Hay verdadera scholarship, verdadero conocimiento y esta capacidad de poner en conexión distintos campos. He aprendido muchísimo, lo único que siento es que en el fondo acaba siendo tan denso la cantidad de posibilidades, es que lo primero que tengo que hacer ahora que lo he acabado es volver a leerlo. Tengo que volver a leer, a ver si de verdad asimilo todas las conexiones, todas las posibilidades que abre. Pero claro, como sería muy aburrido si me limitase a cantar las alabanzas de lo que habéis hecho, pues me puse a buscar desesperadamente algunos puntos en los que pudiese discrepar para intentar provocar un poco, para intentar polemizar un poco. Y no fue fácil porque otra de las características del libro es que constantemente hacéis matizaciones. De repente hay una afirmación así como muy categórica, los estados mentales en segunda persona son transparentes, y luego viene la nota a pie de página o la matización más adelante, donde se examina cómo en realidad las cosas pueden ser un poco más complicadas. Y esto, claro, te complica mucho la vida cuando estás intentando encontrar algo con lo que polemizar, cuando hay esas matizaciones y se demuestra que existe una conciencia de la verdadera complejidad del tema. Pero aún así creo que he encontrado un par de puntos en los que quizá podría intentar polemizar un poco. Uno de ellos sería esta idea de que en segunda persona los estados mentales, al menos los estados mentales que son relevantes para regular la interacción de segunda persona, esos estados mentales son transparentes, están disponibles públicamente, ahí para que los contemplemos en su totalidad. Y yo me pregunto hasta qué punto esto en realidad no es enteramente correcto, que tal vez un componente intrínseco de la segunda persona sea algún tipo de conciencia de que en realidad los estados mentales del otro no los estamos contemplando en su totalidad, sino que solo estamos viendo una especie de atisbo del estado mental, y que hay una parte de ese estado mental, ya sea atención, intención o algún tipo de emoción, que somos conscientes de que solo estamos viendo una parte. Y para ilustrar lo que quiero decir aquí, me gustaría contaros algo que yo creo que a Tony le he contado alguna vez, que es una historia mitológica, un muy poco conocido juicio mitológico, que es el juicio de Momo. Momo era un dios griego. De hecho, si comparto mi pantalla, a lo mejor os puedo enseñar un dibujo en el que aparece este dios Momo. Lo voy a intentar. No, parece que no lo consigo. Bueno, pues no comparto la pantalla. Simplemente os cuento que Momo era algo así como el dios de la crítica. Le conocían como el detector de fallos, el detector de problemas en cualquier invento. Y en una ocasión los dioses tenían una especie de competencia, a ver quién era el más ingenioso, quién era el que era capaz de inventar el invento más original, más ingenioso, y le pidieron que fuese él el juez. Y el invento que parecía que iba a ganar era algo que había diseñado el dios Vulcano o Hefeistos en la mitología griega. Y lo que había diseñado era al ser humano, un animal capaz de pensar.
Pero Momo detectó un fallo fundamental en el diseño del ser humano. La crítica que hizo Momo al diseño del ser humano es que tenían que haberle puesto una ventana en el pecho para que se viesen todos los pensamientos que tenía dentro, porque si no iba a ser imposible que el ser humano pudiese prosperar como un animal pensante. Necesitaba una ventana, un ventanuco. Y en algunas de las ilustraciones de este poco conocido mito, el ventanuco es realmente muy pequeño, muy estrecho. A veces viene incluso con una contraventana para que tú puedas decidir si lo abres y muestras tus pensamientos o no los muestras. Y lo que me gustaría proponeros es la posibilidad de que cuando estamos interactuando en segunda persona, lo que hacemos es abrir nuestros ventanucos, pero incluso cuando abrimos esos ventanucos e intentamos mostrarnos lo que tenemos dentro, es intrínsecamente imposible verlo todo. La sugerencia de Momo no era diseñar un ser humano transparente en el que se pudiese ver todo lo que había dentro, era diseñar un ser humano con una ventana a través de la cual se pudiese atisbar parte de lo que hay dentro. Y yo me pregunto si una de las cosas que no aprendemos en esas interacciones de segunda persona, ya sea como bebés humanos pequeños o como seres no verbales como los gorilas y chimpancés que yo estudiaba en aquella época, una de las cosas que aprendemos es esta intrínseca inobservabilidad parcial de los estados mentales. Podemos ver un poco, pero no podemos ver la totalidad de los estados mentales. Incluso cuando detectamos una emoción, no estamos viendo toda la emoción. Hay variaciones en la manera en que se manifiesta la emoción, la intensidad de la emoción. Y quizá una de las cosas que se aprenden en esas interacciones es esa imposibilidad de verlo todo. Y para eso no es necesario, creo yo, estar utilizando un mecanismo de tercera persona para comprender que los estados mentales no son completamente transparentes. Ese sería uno de los temas en los que me gustaría saber qué pensáis. Y el segundo tendría que ver con otra de las cosas que decís, en la cual venís a decir que la percepción directa de estados mentales, sea completa o sea parcial, solo ocurre en interacciones de segunda persona, que en el momento que adoptas la tercera persona lo que ocurre son inferencias, hay que hacer atribuciones inferenciales. Y a lo mejor lo he entendido mal, pero yo aquí discreparía, yo aquí diría que es posible tener este tipo de percepción que decís que ocurre en la segunda persona y que yo estoy de acuerdo que ocurre en la segunda persona, este tipo de percepción directa, yo creo que también ocurre en tercera persona e incluso yo creo que tenemos datos en psicología del desarrollo que apuntan en esa dirección. Por ejemplo, los experimentos de Amanda Woodward acerca de cómo niños muy pequeños de 5 o 6 meses, tan solo 5 o 6 meses de edad, cuando se les presentan manos de personas, brazos de personas que están manipulando objetos, parece que son capaces de abstraer de alguna manera cuál es la meta, cuál es el objeto que la persona está intentando manipular. Los datos que presentan, en los cuales no hay ningún tipo de interacción de segunda persona, solo se ve el brazo de la persona que está manipulando el objeto, no se ve la cara. Y la interpretación que hacen Woodward y los demás psicólogos que han hecho estos experimentos es que se está produciendo una atribución de intencionalidad, se está detectando la intencionalidad de la acción. Y esto ocurre a los 5 o 6 meses sin ningún dato de segunda persona. Y yo creo que es perfectamente posible aceptar que existe una percepción de esa intencionalidad, como puede existir la percepción de la dirección atencional cuando se sigue la mirada sin entrar en una relación de segunda persona, y que esas atribuciones de estados mentales son atribuciones que ocurren también de una manera directa y a un nivel implícito. Y, por tanto, esto podría suponer que en el origen de nuestra capacidad de teoría de la mente, la construcción de los conceptos mentales, tal vez hay desde el principio una interacción entre las experiencias, las atribuciones de segunda persona y las experiencias y atribuciones de tercera persona. Y sería sobre esto, sobre lo otro, en lo que me gustaría saber qué opináis. Para terminar, simplemente felicitaros por esta obra, este libro tan sugerente, tan rico. Como ya os digo, lo primero que tengo que hacer es empezar a leerlo otra vez, porque realmente es sugerente, da tantas direcciones distintas en las que se puede ir, y felicitaros por la manera en que lo habéis escrito, esa
pasión que comunicáis en todos los capítulos y esa belleza que hay en todos. Me encantó esos epígrafes con los que empezáis cada capítulo, esas citas literarias son una maravilla, realmente te hacen pensar y te hacen aprovechar mejor aún las ideas que están contenidas en el libro. Y eso es todo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Pues nos damos la palabra. Diana, Tony, Diana, cuando queráis, y después abrimos el turno de palabra para... Tony, ¿empiezo yo? Bueno, en primer lugar, agradecer a Jesús que estuvo organizando esta hermosa mesa, a Pepo, a Juan Carlos, a Carolina, que aceptaron comentar y leer nuestro libro y hacer todos estos aportes y preguntas, muchas de las cuales nos vienen torturando y no hemos logrado tal vez plasmar en el libro una conclusión demasiado definitiva y sigue habiendo preguntas que están dando vuelta en nuestras cabezas y en las de los lectores y lectoras. Y también agradecer a todas las amigas y amigos que se sumaron a esta presentación. Me encantaría que esta presentación fuera con interacciones de segunda persona en las cuales podemos charlar de estos temas largo y tendido al terminar este Zoom con una linda cerveza, tequila, lo estoy mirando ahí a Sebas, una caña, no sé, lo que fuere, en algún lugar, y todos los comentarios que hicieron no van a poder ser respondidos ni discutidos en profundidad en 5 o 10 minutos que podemos llegar a tener Tony o yo para seguir pensando estas cosas juntos. Así que espero que podamos en algún momento no muy lejano discutir todas estas cosas cara a cara como corresponde. Pero bueno, voy a intentar decir alguna cosa tratando de recoger un poco los comentarios que creo que todos en el fondo confluyen hacia algo que creo que es uno de los capítulos, por lo menos para mí, más interesantes del libro, que es el del juego de perspectivas, o sea, el de cómo se conectan estas perspectivas, y creo que ese es el meollo de casi todas las preguntas que hicieron y comentarios y lo que tal vez hay que seguir pensando. Hay muchas cosas que dijeron. Una de las razones por las que esto es tan complejo, creo, es porque en el fondo el libro es la confluencia de esta intuición que tuvo Tony, que tuvo Juan Carlos, que tuvo Carolina hace más de 20 años. Todos ellos han publicado cosas sobre la segunda persona hace mucho tiempo, respecto de estos fenómenos de interacción y lo que significan y los que significan en nuestra vida cognitiva, en nuestra cognición social en particular y en nuestra vida cognitiva en general, en nuestra vida afectiva. Esos fenómenos que están ahí y que muchos de ustedes han estado intentando caracterizar durante muchos años, junto con otro conjunto de reflexiones que digamos, corrieron en paralelo, por lo menos durante una cantidad de tiempo, y que dieron lugar a un libro que yo publiqué en 2013, que es Conceptos psicológicos, sentir, desear, creer, etc. Entonces, cuando Tony leyó ese libro, que es una defensa de la segunda persona, pero mirada desde el lado de los conceptos psicológicos y la discusión entre teoría de la mente y teoría de la simulación, etc., bueno, dijimos, acá hay algo que podemos hacer juntos, unificando estas dos cosas. En el libro ese, cuando hay un capítulo que llama Una genealogía de los conceptos psicológicos, o sea, la intuición de Pepo de que la mejor manera de entender lo que estamos haciendo es a través de una genealogía, es así, por lo menos en la cabeza mía. Creo que Tony también, solo que no fue explícito en este libro, pero sí era un título explícito de un capítulo del otro libro. Así que ahí está este intento de congeniar el análisis conceptual de los conceptos psicológicos
adoptando un marco wittgensteiniano. Ahí está una de las cosas wittgensteinianas que hacemos, no necesariamente los argumentos trascendentales. Y la otra cosa wittgensteiniana que tomamos muy al pie de la letra es la idea de parecido de familia, y en ese sentido, o de rasgos de familia, y en ese sentido es que no nos preocupamos en ningún momento en el libro, y Pepo tiene razón, por dar condiciones necesarias y suficientes, ni necesarias ni suficientes, ni rasgos definitorios de que es una interacción o una atribución de segunda persona, sino que la estrategia que adoptamos es, si se quiere, en ese sentido wittgensteiniana, que es miremos los ejemplos, miremos los casos, veamos qué pasa acá, veamos qué pasa allá, y veamos cómo podemos entender qué es lo que está pasando en estos casos, sin pretensión de generalizar y lograr dicotomías exhaustivas y excluyentes, o tricotomías, o lo que sea. Claro que ese camino es muy arduo, y claro que además discutiendo contra otros autores o autoras que plantean dicotómicamente las cosas, se vuelve muy difícil, y a veces se deslizan comentarios o discusiones en términos que parecen tesis más tajantes que lo que querríamos en última instancia terminar de sostener. Entonces, yo diría que básicamente la manera en la que uno, por lo menos yo, trato de pensar estas cosas es, bueno, tenemos ciertos fenómenos que paradigmáticamente entendemos como interacciones de segunda persona, y que son entendibles en la medida en que entendemos que ahí hay estas atribuciones que llamamos de segunda persona. Nosotros damos ahí al principio del libro una lista de ejemplos. Tenemos, por supuesto, una idea paradigmática, casos paradigmáticos de lo que entendemos que es una atribución de tercera persona, del observador, puramente desinteresado, etc. Tenemos una idea de lo que es una autoatribución de primera persona, con todos los rasgos particulares que tiene una atribución de primera persona, la expresividad, etc. Y el problema es que básicamente los fenómenos que nos encontramos en el mundo recogen aspectos que tienen que ver con cada una de estas tres cosas. Excepto en casos muy, muy, muy puntuales, paradigmáticos justamente, casi todo lo que nos pasa en nuestra vida y en todas nuestras interacciones y toda nuestra comprensión del mundo social, no solo en el contexto interactivo, sino en contexto estético, por ejemplo, cuando miramos una obra de arte o leemos una novela o lo que fuere, todo eso que pasa ahí tiene un poco de todo esto, tiene un poco de lo que pasa en estos fenómenos paradigmáticos de segunda persona, un poco de lo que hay en las atribuciones de primera persona, y un poco de la tercera persona. Entonces, a esto además hay que añadirle la complicación de que nuestros conceptos psicológicos, una vez adquiridos, son conceptos que claramente, y toda la tradición filosófica, por lo menos de la modernidad para acá, nos muestra que claramente dicotomizan entre, bueno, atribuciones de primera o atribuciones de tercera, y que incluso encuentran condiciones de atribución distintas para estos casos. Entonces, una vez que adquirimos la capacidad conceptual para entender las mentes, estamos atrapados en esa dicotomía, pero la forma en la que hemos llegado a esos conceptos involucraba aspectos de la comprensión del otro que no se recogen ni en esa primera ni en esa tercera persona. Esa sería un poco la intuición. Siempre queda algo afuera, pero bueno, no tenemos más remedio que atribuir con los conceptos que tenemos, y los conceptos que tenemos tienen estas limitaciones. Entonces, este fenómeno de atribución y de interacción de segunda persona es muy elusivo, pero eso no quiere decir que no haya ahí algo genuino, que justamente se nos está escapando porque una vez que adquirimos las capacidades conceptuales que adquirimos, estamos obligados a pensarlos en términos dicotómicos que nos alejan de esas formas de comprensión del otro que dieron lugar a la adquisición después de esas capacidades conceptuales.
Em, y obviamente acá hay miles de cosas que tendríamos que discutir. ¿Qué rol tiene el lenguaje en todo esto? Es un tema que tanto a Tony como a mí nos preocupa, nos preocupó y nos sigue preocupando enormemente. Las afirmaciones del capítulo 6 con respecto a la imposibilidad de captar contenidos proposicionales directamente, en realidad también de alguna manera queda después tamizada en el capítulo 7 cuando decimos que, bueno, que en realidad en ciertos contextos interactivos, en ciertas situaciones en las cuales estamos en medio de un diálogo, por ejemplo, y alguien nos pregunta algo, por ahí podemos llegar a entender el contenido proposicional del otro simplemente con un gesto, por ejemplo, asintiendo. No queremos negar, pero obviamente ahí hay un rol del lenguaje en el diálogo que va formando parte de esa interacción y que entonces el contenido proposicional que podemos ver asentido por el otro en su gesto estaba en la interacción anterior en formato lingüístico, digamos. El punto es qué pasa si no hay ahí antes un diálogo, o sea, si nunca hubo un intercambio lingüístico y entonces en qué medida solo excluyendo la interacción lingüística podemos llegar o no, en principio la idea sería que no, a entender cuál es el contenido proposicional que el otro está tratando de expresar, justamente porque necesitamos esa capacidad lingüística para poder hacer distinciones de grano fino que no podemos hacer si no disponemos de esa herramienta. Pero bueno, entonces no quiere decir que nunca podamos entender expresivamente las palabras del otro y que entender el contenido proposicional en segunda persona, sí. Pero en ciertas condiciones específicas, en ciertos casos específicos y con ciertas formas de interacción específicas en la historia de esa interacción entre los individuos. Bueno, esto obviamente también creo está estrechamente relacionado con el comentario de Juan Carlos sobre la segunda y la tercera y en qué medida es tan transparente o no transparente. Y yo de nuevo diría, claro, es que una vez que uno adquiere las habilidades conceptuales como para entender como mental los estados del otro, entonces ipso facto, por el mismo hecho de disponer de ese tipo de conceptos, estamos entendiendo que eso que está ahí no es transparente como parecía ser por lo que nos mostraba el otro. Entonces, claro, es cierto que por el mero hecho de estar categorizando eso y atribuyendo al otro ese estado psicológico, le estamos atribuyendo algo que en su naturaleza no es completamente transparente. Pero no porque en la interacción no entendamos transparentemente a qué se está, acerca de qué es o hacia dónde se está dirigiendo la atención o la intención del otro, sino porque, bueno, porque esa atribución ya está tamizada por esos conceptos psicológicos que hemos adquirido que tienen las particularidades que tienen, que nos hacen entender que las mentes son bastante opacas y que podemos esconder no siempre muy bien qué es lo que pensamos y sentimos. A veces no nos sale. Algunos somos más transparentes que otros. Y bueno, creo que un poco dije todo. También coincido con Carolina en que hay que darle bastante más vueltas a la cuestión de la expresión y es cierto que nos detuvimos en la expresión emocional, pero que en realidad sería muy relevante ver formas de expresión de otro tipo de estados psicológicos. Justo ahora hablando con Tony a propósito de otro posible trabajo que estamos escribiendo, esto de con la mirada expresar nuestra atención, como entendiendo la atención como estado psicológico, bueno, lo que dijo Juan Carlos, en fin, o sea, hay un montón de estados psicológicos de los que no hablamos y que también sería bueno ver cuáles son sus expresiones naturales, naturales en este sentido, que nada es tan natural.
Y bueno, y si la invitación de Carolina a seguir pensando en el nivel subpersonal tiene que ver con seguir con este talante donde pretendemos combinar el análisis conceptual con los datos empíricos, seguiremos claramente ahí, seguro. A veces nuestras afirmaciones dicotómicas o para dejar de lado ciertas teorías son un poco rápidas, pero porque nos parece que hay algo básico que no funciona. Por ejemplo, con los sistemas duales, la lectura que se suele hacer es, bueno, uno de los dos sistemas duales es de segunda persona y el otro es de tercera. Y entonces la segunda y la tercera se comunican porque son los dos ramas. Pero eso es lo que no queremos. Entonces decimos, bueno, esto no funciona, pero por supuesto debe haber ahí un montón de cosas que sí funcionan y que podrían ser perfectamente compatibles con lo que nosotros queremos decir, solo que tendríamos que tener muchos más años y tiempo para escribir un libro no de 180 páginas, sino de 890, donde podamos atender a todas estas cosas que están ahí dando vueltas y que todavía no hemos logrado resolver y que queremos seguir pensando. Y bueno, gracias de nuevo a todas, a todos por los comentarios y por estar acá. Y bueno, eso, gracias. Y gracias a Tony por haberse bancado mi compañía durante todos estos años y por haber aceptado esta locura de escribir un libro juntos, cada uno en un lado diferente del Atlántico, cosa que no fue nada fácil. Esperamos que esto no lo diríamos, pero estaba pendiente, ¿no? Pero sí, el primer agradecimiento, por supuesto, al coautor. Esto supongo que tiene ya más que quejas de mi parte que yo de la suya. Desde luego, sí, no lo hubiera podido escribir sin ella. Esto está... No. Y también tendría mucho que agradecer a muchos de los que estáis aquí. Y quizás sería interesante en algún momento identificar momentos clave, ¿no? Pero bueno, quizá no tenemos tiempo para esto, pero sí que recuerdo particularmente una visita que hizo Juan Carlos a Salamanca en el 92 con el motivo del cincuentenario de Kanner, que fue el que formuló por primera vez el síndrome de autismo, sí, definió los primeros casos de autismo, y en una clase a estudiantes de la filosofía de la psicología, en una tarde les explicó Grice y lo aplicó a la comunicación intencional en chimpancés, y de golpe entramos en trance al tratar de describir este bucle de la mirada recíproca, ¿no? Y bueno, supongo que como tantas otras cosas es necesario que se vayan depositando para llegar muchos años después a poder formular, a poder articular un trabajo así, ¿no? Que básicamente me gustaría no entrar en detalles, sino precisar que lo distintivo, para volver al término del libro, es de doble nivel. Es tratar de caracterizar el explanandum y el explanans. O sea, no solamente una propuesta de una explicación, sino también de definir un problema, un fenómeno, ¿no? Justamente estas interacciones cara a cara como el foco de interés, tratar de describir qué ocurre a este nivel de interacción y ver que la interacción está mediada por atribuciones implícitas. O sea, cuando respondemos a la emoción que alguien expresa con otra emoción, la hemos tenido que reconocer, hemos tenido que al modo de atribuirla, ¿eh? O si atendemos a lo que está señalando, quiere decir que si respondemos de una forma que parece implicar o parece entender esa conducta como intencional, como psicológica, como mental. Es lo que hay que explicar, y para eso desarrollamos unas herramientas. Obviamente, a la hora de definir, de delimitar un fenómeno, hay dificultades para establecer los límites, porque en cualquier ámbito, ¿eh? Entonces, habrá casos más centrales, casos menos centrales, casos en donde la explicación para el caso nuclear no va a funcionar tan bien, pero creo que hay modo de tratar todo esto. Y esa primera parte de definir como un problema distinto el fenómeno de la interacción, yo creo que es un elemento de originalidad.
y caracterizar ese fenómeno en términos psicológicos como algo mental igualmente. Damos cuenta que, digamos, las explicaciones de segunda persona quizá más comunes son antirrepresentacionalistas. Hablan de segunda persona simplemente como coordinación conductual. Esto quizá no ha aparecido hasta ahora, pero creo que es importante para definir el contexto en el que se sitúa nuestra propuesta, que está en, digamos, en un término medio. Trata de combinar, o sea, de reconocer que estas interacciones no son puramente coordinación, sincronía o formas básicas de comunicación, sino que implican una atribución, unos conceptos psicológicos sofisticados. Y además tratar de, en el nivel de la explicación que proponemos, una genealogía justamente de cómo adquirimos estos conceptos psicológicos, que es lo que lo convierte en genuino, en original y en distintivo, en mi opinión. Y ahí en relación a Juan Carlos también, relevante en la comunicación con animales y en la comunicación entre algunos animales, que también parecen manifestar capacidades semejantes y que en la discusión a ese nivel en psicología comparada, pues parece que nunca se reconoce este nivel intermedio, digamos, donde ya hay algún tipo de atribución, pero todavía no es atribución de creencias. Claro, si definimos teoría de la mente como atribución de creencias, pasan muchas cosas antes que parece que no encajan. Y también Juan Carlos ha hecho un gran trabajo en poner de manifiesto, en tratar de pensar justamente esta cuestión. Por eso es que me parece que lo del atisbo queda insatisfactorio, porque en muchos casos no hay más que el atisbo, digamos, más que lo expresivo. Y en el libro quizás esto no queda suficientemente claro, pero la capacidad de segunda persona está correlacionada justamente con esta dimensión expresiva de nuestros cuerpos. No hay una capacidad de inferir estados mentales, que también la hay, pero no tendríamos acceso a un mundo de estados mentales si no hubiera una dimensión expresiva que hiciera que fueran perceptibles, que fueran manifestables, que se enraizaran en configuraciones corporales y viceversa. Tiene que haber sido un caso de coevolución. Pero bueno. O sea que, en fin, hay muchos matices. La distinción expresivo-comunicativa es central, porque parece que la comunicación intencional que está conectada con significado no natural, mientras que las expresiones parecían conectadas con significado natural, pero justamente esta es la transición que tratamos de pensar, cómo pasar de un nivel al otro. Y ahí es donde, claro, de un nivel a otro, pues hay un punto donde, aplicando criterios conceptuales estrictos, pues parece que no encaja. Yo diría que lo más, si tuviera que elegir una característica por eso, típica o peculiar de las atribuciones de segunda persona, sería la transparencia semántica. Eso creo que es lo que las hace distintivas, porque en las de tercera y segunda persona hay contenidos proposicionales. Es donde está la barrera. También la distinción entre diádico y triádico, o sea, si todas las atribuciones ya son triádicas, yo creo que ahí quizá el juego que hacemos es distinguir interacciones de segunda persona y atribuciones de segunda persona y reconocer que las interacciones de segunda persona son la base para poder desarrollar atribuciones de segunda persona donde ya hay esta triadicidad. En fin, todos los comentarios tocan puntos clave y permitirían hablar mucho más, pero creo que es mejor esto contextualizarlo en global y no prolongar mucho más esto. Agradeceros vuestra participación o vuestra atención. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, no sé si está previsto, Jesús. Yo creo que sí, está previsto. O sea, que quien vale. quiera intervenir, tenemos un rato, Vale, dejamos abierto un rato para intervenciones. Quienes queráis, por favor, levantad la mano y os doy la palabra o quizá enviad vuestros comentarios a través del chat. Jesús, Sebas ha levantado la mano. Sí, es verdad. Sebas, por favor, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, lo primero que todo,
unirme a la enhorabuena por el trabajo realizado. A mí me ha encantado el libro. Hay un montón de cosas que he aprendido discutiéndolo durante mucho tiempo y más que espero seguir aprendiendo. Y yo quería hacer una cuestión simplemente por una cosa que enfatizaba Tony ahora y que a mí me costaba un poco entenderla, y no sé si es algo que se me ha escapado en el libro, pero creo que tiene que haber una cosa que no estoy entendiendo bien, y para que me ayudara a la hora de entender esa transparencia. Porque algo que media las interacciones, o sea, cuando esas interacciones de segunda persona son algo que percibimos directamente percibiendo las expresiones, pero en algún punto, y si estoy resbalando, pues simplemente ayuda a clarificar estas cuestiones. Parece que esas expresiones son culturalmente dependientes. Entonces, eso parece que abre todo el camino que pueda existir a que haya una disonancia cognitiva entre el concepto psicológico que uno obtiene en una cultura y el concepto psicológico que obtiene en otra cultura. No me queda muy claro cuál es la definición de transparencia, pero parece un caso donde tenemos dos conceptos y aunque refieren a lo mismo, parece que como están mediados por otra cosa, la transparencia no se respeta. Entonces no me queda muy claro cómo eso puede ser la gran cosa que caracteriza esas interacciones de segunda persona. Simplemente... Rápidamente, una cosa es el estado psicológico que atribuyes, otra cosa es el contenido que atribuyes. La transparencia se refiere al contenido. Una cosa es tener el concepto, adquirir el concepto de miedo y luego puedes atribuir ese concepto de esta persona tiene miedo a la serpiente, pero especificada de modo transparente, extensional. Pero necesitas adquirir el concepto. Y lo que plantea es que ese concepto, o sea, que nuestros conceptos psicológicos puedan variar culturalmente. No pueden. Sí pueden. Puede ser que haya culturas donde ciertos conceptos psicológicos tarden mucho más o sean menos comunes, menos frecuentes. Hay toda una literatura antropológica sobre que si los japoneses experimentan la vergüenza del mismo modo o la culpa. Pero la idea es, o sea, yo tengo mi concepto de vergüenza, entonces me voy a Japón, vivo allí, y entonces de repente ¿sería posible que yo adquiera un concepto psicológico y luego darme cuenta de que, no sé qué palabra es una palabra que utilicen, sé que no es importante la palabra, pero yo estaba interaccionando en otro tipo de interacciones y entonces de repente yo descubro que el estado mental que estaba atribuyendo en ambos casos es el mismo, pero yo no sabía que es el mismo. Entonces las atribuciones parece que no son, o sea, si estos no son transparentes, y eso es el caso paradigmático bueno, no sé, ¿no? Es transparente, pero no está garantizado el éxito. La situación de interacción no garantiza que captes correctamente qué está sintiendo otra persona. Podría haber, o sea, obviamente hay toda una base común que permite un desarrollo, digamos, más o menos universal para gran cantidad de conceptos psicológicos. Pero es posible que en emociones, por ejemplo, así de este nivel autoconscientes, más sofisticadas, puede ser que la forma de expresarse, la vergüenza justamente se caracteriza por el enrojecimiento, ¿no? Pero imagínate el sentimiento de culpa, que no tiene una dimensión expresiva tan clara. Puede ser que en una cultura, como caso concebible, uno expresara culpa bajando los ojos y otro levantando la cabeza. Entonces, podría ser que tú llegaras a esta cultura y malinterpretaras esa expresión, obviamente. Y hacieras atribuciones de contenidos, de estados mentales que no corresponden. Pero perdón, solo para decir una cosa, que del hecho de que algunas expresiones estén culturalmente tamizadas, no se sigue que todas las expresiones lo sean, ni que en las más básicas eso ocurra, justamente porque en principio se supone que las más básicas son aquellas en las cuales nuestra corporalidad y el mundo compartido con el otro son todo lo que se necesita para entender cuál sería la atribución psicológica en segunda persona que llevaría
posibilitaría esa interacción que estamos teniendo, ¿no? Entonces, estas cosas complejas pueden ocurrir con algunos conceptos psicológicos, pero no con cuando un nene o un adulto extiende la mano para tratar de agarrar algo y todos entendemos que tiene la intención de agarrar eso que está en el mundo compartido, no importa cómo se lo describa, y en ese sentido es transparente el contenido. Quiero agarrar eso. Si uno lo entiende como un tótem mágico y el otro como una piedra traída de Santa Teresita y el otro lo entiende como... No importa, pero hay un nivel en el cual todos vamos a entender en esa interacción cuál es el estado psicológico del otro en el sentido de agarrar eso, de la intención de... bueno, y lo mismo con algunas emociones básicas en ciertos contextos. Esa sería la idea, eso es lo que hay en común, y que en todo caso posibilita después formas complejas y culturalmente más tamizadas de expresiones de cosas que, como dice Tony, no tienen una expresión corporal tan distintiva. Pero entonces la transparencia va unida... O sea, la pregunta era simplemente si la transparencia va unida a que haya ese core de cosas, que son que haya un core que en todas las culturas va unida a la emoción, por lo menos en las más básicas, y que luego vaya, como dices, tamizada. Pero para que haya transparencia, mi pregunta era si la manera en la que entendía la transparencia depende de que ciertas emociones lleven asociadas necesariamente ciertas expresiones. Porque si puede haber una diferencia en las expresiones, para la misma emoción, eso ya me va a dar lugar a dos modos de presentación. O sea, eso es un poco quitándome la transparencia. O sea, y da lugar a la posibilidad de que si yo estoy en un sitio y tengo unas interacciones, adquiero un concepto psicológico, luego adquiero otro concepto psicológico. Es verdad que esos dos conceptos psicológicos refieren a la misma emoción, pero al venir dados por dos expresiones distintas... Pero es que no es solo la expresión lo que te permite entender el concepto psicológico. Fíjate que justamente a propósito del caso de la emoción, destacamos que el concepto involucra una cantidad de elementos que tienen que ver con los fenómenos emocionales, que tienen que ver con la expresión, pero también con la disposición a la conducta, también con la direccionalidad hacia algún tipo particular de cosas, o sea... qué sé yo, hay ciertas cosas de las que nos asustamos y otras de las que no nos asustamos en general, porque tiene que ver con que somos la especie que somos y ciertas cosas son dañinas y peligrosas para nosotros y otros no lo son, o en principio no lo son, a menos que uno tenga alguna teoría extraña, conspirativa, para encontrar peligro en ciertos lugares. Entonces, digamos, el punto es que no es solo la expresión lo que te va a permitir adquirir el concepto, sino que involucra disposición a las conductas, cierto tipo de objetos a los cuales está dirigido ese estado psicológico, ciertas sensaciones subjetivas particulares que también forman parte de qué es estar en un estado de miedo, qué es sentir miedo, ciertas formas de reacción, ciertas formas de respuesta del otro ante mi cara de miedo. Entonces es un cúmulo de cosas que bueno, podríamos imaginar una cultura completamente distinta en la cual todo eso es distinto. Pero bueno, entonces ahí estamos hablando de miedo o no estamos hablando de miedo. Si actuamos de otra manera, respondemos de otra manera, nos importa de otra manera el mundo, nos perjudica del mundo otra cosa. Bueno. Muchísimas gracias, es muy útil. Gracias. Ayuda. Bueno, ¿alguna intervención más? ¿Alguien que quiera algún comentario? ¿Los autores queréis cerrar la sesión o alguno de los intervinientes? Bueno, pues si no hay ninguna cuestión más, de nuevo agradeceros a todos la participación en el seminario y bueno, esperemos que la próxima vez sea en condiciones en las cuales las interacciones de personas de segunda persona no sean disminuidas como lo que suele imponer las pantallas de Zoom. Muchísimas gracias a todos y mis felicitaciones de nuevo por el libro. Gracias, Jesús. Gracias a todos. A todos, ahí, todas y todos.